Y acá estamos una vez más en el barro, buenas noches, saltando la grieta como de costumbre. Y en este diván, donde yo empecé este programa hace 2 años atrás, estamos en la 3ª temporada, en este diván me acostaba yo y sufría el país. Y en esta temporada decidimos que cada emisión de En el Barro va a haber alguien acá manifestando de alguna manera las contradicciones, los conflictos de la Argentina, los medios. Los medios han sido durante los últimos 13 o 14 años el gran tema de discusión en la Argentina, sobre todo los 12 años y medio y sobre todo los 8 finales del kirchnerismo en el poder, con ley de medios, con conflicto gobierno-Clarín, después de haber mantenido una sociedad bastante amorosa en el principio de la gestión de Néstor Kirchner. Y ahora empiezan a darse algunos pequeños conflictos ya entre ciertos medios y ciertos periodistas con el gobierno nacional. Ustedes saben que yo dirijo la revista Noticias. Noticias hace un estilo de periodismo independiente, jugado, agresivo, a veces, zarpado, otras veces, y empezamos a notar que en ciertas áreas del gobierno, ante ciertas críticas, empieza a aparecer el rechazo a esa independencia, llamémosla, o esa autonomía del poder. Vamos a hablar durante todo el programa de hoy con el ministro que maneja todo el sistema de medios públicos, se llama Hernán Lombardi, todos ustedes lo conocen. Yo voy a decir algo genuinamente porque yo siempre digo que la diferencia entre los periodistas y los médicos es que los periodistas no tenemos remedio, pero creo en la ventaja de mostrar un poco el prospecto adjunto de quién es uno. Yo en casi 30 años de profesión, no he hecho amigos en la política, pero a Hernán Lombardi lo considero un amigo porque nos conocemos hace muchísimo tiempo. Salto la grieta, voy virtualmente del otro lado. Hernán, querido, con Hernán nos conocimos allá por el año 88, 87. Hernán Lombardi militaba en un sector del radicalismo que se llamaba el radicalismo que no baja las banderas, con otro tal que no sé ni dónde está, Pablo Batalla. Hernán tenía, una calva incipiente, recién, era bastante colorado y tenía una chiva larga así. Yo tenía los pelos por acá y un día nos encontramos en Pyongyang, capital de Corea del Norte, en un festival mundial de juventudes democráticas. Él iba por su lado, yo iba por el mío. Yo militaba en la Federación Juvenil Comunista, en el Partido Comunista en aquel momento, donde dejé de estar en el año 1990, hace otro tanto tiempo ya. Y acá estamos, Hernán Lombardi, ministro de Medios Públicos en la Argentina, en el gobierno de Mauricio Macri, y quien les habla dirigiendo la revista Noticias. ¿Ha pasado agua bajo el puente? Pasó agua, tenemos menos pelo. Y otras cosas. Tenemos menos pelo. A veces pienso que la Argentina tiene una agenda pendiente similar, pero bueno, pero también nos ha transcurrido por lo menos una parte de nuestra vida, ¿no? ¿Cuál es la agenda pendiente? Igual nos interesa mucho más ver todo lo que nos falta hacer que lo que hicimos. ¿Cuál es la agenda pendiente similar de cuando en aquel momento terminaba el alfonsinismo y empezaba el menemismo? Sí, para situarse, ¿no? Uno ve como cuestiones recurrentes en la Argentina. Argentina, en el moderno periodo democrático, del 83 a la fecha, podríamos ir más atrás, pero pongamos el 83, podríamos analizar la dictadura, podríamos decir el 73, 76, la progresión del peronismo, pero para poner un límite en la fecha, pues nada más que por un ejercicio para la audiencia, del 83 a la fecha, vos ves que hay una alternancia donde también tiene una alternancia medio ficticia, donde la verdad que hay un bloque que históricamente es un bloque conservador, que no quiere ningún cambio para Argentina, que ha habido pocos cambios en Argentina. El único acuerdo fuerte que tenemos es el nunca más. Es decir, si hay una cosa que tenemos que preservar, es nunca más militares, nunca más asesinos, nunca más torturadores. Eso es llamémoslo... Nos arreglamos entre los civiles. Nos arreglamos Ese entre es los civiles. El único acuerdo básico que tenemos. Es un acuerdo pobre, ¿no? Porque es un acuerdo valioso, pero... Sí, casi debería ser una obviedad. Es una obviedad, es un acuerdo medio obvio, pero bueno, el siglo XX nos tuvo considerando la tradición de la Argentina. Ahora también hay una dialéctica, si querés, entre continuidad y cambio permanente.
a veces uno siente, yo también sabes que he sido ministro del presidente de la Rúa, fui desde el primer día en la ciudad ministro de Cultura de Mauricio Macri y ahora también desde el primer día ministro de Medios y Contenidos Públicos. Uno siente, y es algo bastante profundo, que la Argentina vive décadas de falsa fiesta, porque pongo falsa fiesta, esa década de a cada cual le damos todo lo que queremos y construimos una falsa felicidad, y después le toca a unos tipos que vienen y les prestan durante algún periodo, a veces 1 año y medio, a veces 2 años, para que ordene la situación, para que vuelva a la falsa fiesta. Y yo creo que acá el gobierno de Cambiemos y de Mauricio Macri viene para terminar con esa dialéctica. No va a haber una vuelta al pasado, pero no por el gobierno de Macri solamente, porque la gente no quiere volver al pasado, porque esa dialéctica nos hizo bolsa, Eddie. Nos hizo bolsa. Vos me pusiste una época. Acordate cómo se los amarreó el final del gobierno de Alfonsín. Yo creo que nosotros, mirá, nosotros estamos justamente en Pyongyang cuando asume Menem, que por supuesto 9 de había... julio del 89 estábamos en el otro, allá abajo, en el otro lado del planeta. Sí, y había había de todos los sectores políticos. Y yo me acuerdo cómo hablaba el peronismo cuando Menem empezó a anunciar su alianza con Mongeborn, que puso el primer ministro Roy Rapanelli, no me acuerdo cuál fue el primero. El que se murió fue, bueno, uno de ellos, Roy. Sí, pero ¿cómo? Subieron prometiendo una cosa e hicieron la contraria. Pero en todo caso la dialéctica de cómo se los amarreó al gobierno de Alfonsín para que renunciaran antes de tiempo. Alfonsín creo que decía la metáfora, vomitando, me quieren ver salir vomitando sangre. ¿Cómo se los amarreó al gobierno de la Alianza? Y cómo hoy ves, y no es todo el mundo, porque tampoco hay que simplificar, no es todo el peronismo ni todo, pero una parte importante, cómo lo intentas amarrear al gobierno de Cambiemos y de Mauricio. Algunos podrán criticarlo por esto que voy a decir a Hernán Lombardi, y yo creo que habla muy bien de él, porque todos recordamos cómo terminó el gobierno de Fernando de la Rúa. Vamos a decir si digo exactamente la verdad histórica acá, si no me la corregís con total libertad y derecho, por supuesto, porque voy a hablar de vos y de tu historia. Hernán Lombardi, yo diría que fue el último leal a De la Rúa. ¿Vos subiste al helicóptero con De la Rúa cuando De la Rúa se fue? Parecido, le di la mano cuando se subía. Fue el último que le di la mano cuando se subía. Y vos te llevaste de ahí un cuadro de Arturo Illia que te acompaña toda la vida. Siempre, yo tengo un cuadro, bueno, vos lo conocés, un cuadro de Illia, pero no de un Illia, ¿viste? Porque hay un Illia que lo quieren presentar como un viejito bueno, pero medio lentejón. No, un Illia que está enérgico, así, con el puño en la mano, que me lo regaló la hija de Emma Illia, y que sí, me acompaña porque yo digo, a mí me gustan los despachos oficiales, que a veces han pasado cosas muy buenas y han pasado cosas muy turbias, que haya uno que vigile. Así que ese cuadro sí me acompaña siempre. Tu obsesión, Hernán, es que demostrar que la Argentina puede ser gobernada por alguien que no sea peronista. Me parece que es una gran contribución al sistema democrático de la Argentina demostrar que los gobiernos que no tengan origen justicialista pueden gobernar la Argentina. Pero el problema no es solo eso sería un problema de color político que está bien y es válido. Pero también es un problema, Eddie, como yo siento las cosas, es pongamos el origen de los problemas donde querramos. Algunos los poblan los que tienen una visión muy crítica del peronismo en el 45, otros las visiones más pro-peronistas lo pondrán en el 55, los más radicales dirán que el origen de los problemas es el 30, cuando empiezan los gobiernos militares, otros dirán obviamente la dictadura militar, pero hay algo que no podemos negar. La nación está mucho peor que hace 70 años. Estamos peor. Tenemos 1 de cada 3 argentinos es pobre. Es intolerable en este país. Siempre la pobreza es intolerable. Pero en este país, dejémonos de joder, perdóname la expresión. Es intolerable que 1 de cada 3 argentinos sea pobre. En este país, un país con una cuestión demográfica absolutamente generosa, y somos pocos para este territorio riquísimo. Ahora, es intolerable, Hernán, pero seguimos fabricando pobres en esta propia gestión. Es intolerable. No lo toleramos. Nosotros mismos, ahí Mauricio es claro. Quiere que lo midan por cuántos pobres hay cuando asumió y cuántos pobres hay cuando sale. Me parece que es un desafío. Mi fantasía es que Macri quiere ser peronista, ¿sabes? Me parece que esas categorías valen y no valen. Me parece que tiene un valor. Hoy todo el mundo deja de expresarse de esas formas, pero más allá si le pones etiqueta de peronismo, etiqueta de no peronismo,
hay valores simbólicos atrás de ello. Evidentemente el radicalismo, la proveniencia radical, tiene un valor que tiene más bien que ver con las instituciones, la democracia y la república, pero tiene que dotarse, y se dotó mucho de justicia social, y bueno, viste que un peronismo que pareciera que pone más énfasis en lo social, pero quiere tener valores más democráticos, pero miremoslo por ahí. Pero lo que yo estoy seguro, que hay que medir pues, si hay más pobres o menos pobres. Ese es el resultado. No te podés escapar de eso. La gestión Macri va a ser evaluada por eso. Tiene que ser evaluada por eso. ¿Estaría bien que yo ponga un pobrómetro en todos los programas para decir estamos en tantos pobres al día de hoy? Sería extraordinario, porque... Y ahí voy midiendo cómo le está yendo al gobierno según su criterio. Sabiendo que también el instrumento en un gobierno que busca el cambio, porque el cambio no es solo del gobierno. Vamos a hacerlo. Producción, Emiliano y Demetrio, vamos a tener un cartelito que vaya diciendo al día de hoy hay tantos pobres en la Argentina. Porque el cambio cultural significa, yo creo, estoy convencido, el gobierno está convencido, que el cambio cultural no es de un día para el otro. Y que el cambio para solucionar el problema de la pobreza no es de un día para el otro. Ahora, ¿es cultural o es de estructura económica y de proyecto de país, Hernán? Lo cultural es cómo vemos esa estructura económica. Obviamente hay un problema de estructura económica y de proyecto de país en el sentido de qué fabricamos, qué producimos los argentinos en conjunto, que interese a los argentinos mismos y al mundo. Es evidente que hemos probado todo. Hemos probado la intención de... Como cada vez que se devalúa, vos sabés, cuando se devalúa se bajan los sueldos, de que nuestra industria exista pagando sueldos miserables. Nosotros queremos pagar sueldos dignos. Mi teoría es que hace décadas que no tenemos políticas económicas, sino que tenemos solo políticas monetarias. Yo coincido bastante con tu teoría, me parece que desde, si querés, Frondizi y Ilia, ambos tuvieron una visión del desarrollo argentino, incompleta también, pero había una visión del desarrollo argentino. El peronismo original tenía una. El peronismo original tenía uno muy alimentado, obviamente, por la situación próspera que tenía el mundo de la posguerra, próspera para la Argentina. Pero hubo un modelo de sustitución de importaciones que obviamente después solito no le funcionó ni en la Argentina ni en el mundo. Pero digo, ¿qué fabricamos que sea potente para el argentino y el mundo? Y es evidente que las industrias del conocimiento tenemos. A ver, tenemos industria del conocimiento, obviamente tenemos el campo. Tenemos el campo. Siempre ahí. Siempre como reservorio. Pero en las industrias del conocimiento podemos apostar francamente. La cultura, lo audiovisual, la tecnología, el software, podemos apostar francamente, pues, pero tenemos que apostar drásticamente. No podemos apostar poquito. Y otra cuestión que me parece, pero yo digo, ¿cómo lo cultural influye sobre eso? Nosotros no podemos convivir con la inflación. Nosotros hemos escuchado durante tiempo y hemos tenido procesos inflacionarios que es una fábrica de pobres. Entonces tenemos que darle la batalla frontal a la inflación, no por un problema de adjetivo, pero porque uno le destroza el sueldo al que dio un sueldo y al subsidio al que dio un subsidio. Tenemos tan internalizados que la inflación es producto de las peores políticas gubernamentales que tienen que ver con equilibrar el déficit fiscal, con equilibrar el déficit fiscal. Yo creo que no suficientemente, Eddie. Entonces, no, como que no es un compromiso de todos, decís. Es que al mismo tiempo, mirá, nosotros dos nos conocemos hace mucho tiempo. Yo creo en todas las ideas y trato de escuchar a todas las ideas. Pero me rebelo cuando las ideas son inconsistentes. Aquellos que dicen blanco y negro a la vez. Aquellos que te dicen eliminen el déficit, pero al mismo tiempo eliminen qué hacemos con los subsidios. Es obviamente que los subsidios a la energía o a las tarifas son los que te generan déficit, entonces va de una mano a la otra. Lo que no podemos perder de vista nunca es la idea de que las ideas tienen que ser consistentes, cualquiera fuera, pero tienen que ser consistentes. Habla de ideas, Hernán Lombardi, vamos a ir a una pausa. Me vas a acompañar a una pausa, es cortita, y voy a dejar picando una pregunta, ya que habla él de ideas. ¿Qué es el macrismo, si es que el macrismo existe como idea? Ya volvemos. Los vecinos estamos llenos de buenas ideas para la ciudad. Subí la tuya a buenosaires.gov.ar/BAelige. Las propuestas más votadas pueden hacerse realidad. La ciudad es mucho mejor cuando la construimos juntos. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires.
queremos contar que el gobierno de Morón ya asfaltó más de 46 calles de tierra y en el 2017 pavimentará 70 calles más. Realizaremos tareas de pavimentación con hormigón y obras hidráulicas complementarias, permitiendo mejor circulación, mayor seguridad en el barrio y beneficiando la calidad de vida de miles de vecinos. Trabajamos para vos. Morón Gobierno. Auspicia Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Sí al 98% de cloacas, sí al 100% de agua potable y sí a la menor mortalidad infantil de América Latina. ¿Te animas a seguir diciendo que sí a vivir mejor? Yo digo que sí. Seguimos acá con Hernán Lombardi, ya vamos a hablar de medios públicos y de medios en la Argentina en general, pero le había dejado la pregunta de ¿qué es el macrismo? ¿Existe el macrismo como idea? Me parece que es un desafío post-2001, es un desafío primero de un grupo chico de gente que se planteó cambiar las cosas. Entonces, más que una idea estática, es una idea dinámica. Es una idea dinámica que trata de enriquecerse de todos. Por eso vos fijate con qué comodidad se mueve el PRO en Cambiemos. Se mueve cómodamente, porque eso permanentemente intenta incorporar ideas. Los que a veces se mueven incómodamente son los que vos conocés de más largo tiempo, que son los radicales a veces, ¿no? Sí, algunos, pero mucha gente, la mayoría del radicalismo apuesta claramente a Cambiemos. Pero, Eddie, pero por otra parte, en ese punto. Yo lo he escuchado a Mauricio 1000 veces, y vos has hablado muchas veces con él, diciendo, si alguien tiene una idea mejor, tráigala y la aplicamos. Es un sistema muy abierto el que se propone, un sistema muy abierto, con un liderazgo muy horizontal, que es muy bueno para la Argentina. ¿No es un poco marxista eso desde el punto de vista de Groucho Marx, en el sentido de que tengo estos principios, pero si alguien tiene otros mejores, puedo cambiarlos? Que no es un problema. Los principios sí son inamovibles. Los principios son queremos terminar con la pobreza y queremos construir una república con instituciones. Eso no cambia. Pero si vos tenés una idea mejor, alternativa, con respecto, por ejemplo, al sistema productivo, acá el sistema te escucha. Mauricio te escucha, el PRO te escucha, Cambiemos te escucha. Vos planteaste una cosa que tiene que ver con el 2001, algo que yo coincido. O sea, yo creo que en el 2001 explotó el sistema de representación política en la Argentina. Yo creo que explotó todo el sistema de representación, incluida la credibilidad de los medios. Creo que todo voló por el aire, aquel país voló por el aire. Y hubo dos identidades que salieron con mucha pujanza. Una especie de izquierda conservadora y una derecha progresista, no sé cómo llamarlo. Sí, qué sé yo. Las categorías, dejémosle al costado, son categorías todas que quedaron antiguas. Pero yo, más que hablar de kirchnerismo y PRO, que entiendo, y me parece que la sociedad efectivamente tiende a buscar dos alternativas de pensamiento, de acción, y en la sociedad, no creo que se induzca desde arriba. Lo que sí me parece claramente es que hay una vocación más conservadora y una vocación de cambio. Obviamente el kirchnerismo tiene una vocación conservadora profunda. Es decir, basta ver lo que pensaba los orígenes de Néstor Kirchner en Santa Cruz. En el fondo ese conservadurismo popular. Después se matiza con otros temas, pero son temas de maquillaje. Pero cuando vos ves lo que se piensa en profundidad, lo que se piensa del sistema productivo en la Argentina, se piensa que en el pasado todavía había soluciones. Ese es el pensamiento, llamémoslo, del kirchnerismo. Y yo creo que la versión del PRO y de Cambiemos tiene que ver con, en el pasado no hay solución, las soluciones tenemos que buscar en el futuro. Me parece que esas dos Argentinas rivalizan entre sí. Para adelante, medios públicos, ¿cuál es tu desafío? ¿Qué nos querés dejar a los argentinos? Yo creo, y ahí sí, que no hay democracia
profunda, como lo dice cualquier teórico o politólogo después de los desastres que hizo los autoritarismos en el siglo XX, que no agreguen a los conceptos de Montesquieu, de Rousseau, de lo que era la democracia y la división de poderes, digamos, el concepto decimonónico, si querés, de la democracia, de los grandes fundadores, tanto franceses como norteamericanos, Tocqueville, si querés. Eso tiene un concepto de democracia. La división de poderes, la permanencia, la soberanía popular, etc. Pero el siglo XX agrega a este concepto de democracia dos ideas básicas. Una idea básica es la idea de los medios públicos independientes. No hay democracia moderna sin medios públicos independientes. Y la otra es no hay democracia sin partidos políticos. Independientes y profesionales. Y profesionales. Y capaces. rentables. Una palabra rentables. El Estado, en muchas partes del mundo, invierte en sus partidos políticos e invierte en sus medios públicos. ¿Por qué invierte? Porque si no lo hace el Estado, lo hace otro. Esto no quiere decir que, al revés, queremos que haya un sistema privado fuerte, potente, poderoso. Pero hemos aprendido duramente, la humanidad y Occidente... Te voy a agarrar de la lengua ahí, sí. Porque vos decís el Estado que invierte. Está el tema del fútbol para todos, ¿no? Y sí. Quedó establecido, yo no entiendo por qué quedó establecido así, que solo es posible el modelo kirchnerista de un fútbol manejado desde el Estado, digitado del Estado y utilizado para la propaganda política del que gobierna, o empezar a volver al pre-kirchnerismo con un fútbol tarifado, un fútbol de acceso solo para aquel que pueda pagarlo. ¿Por qué no puede existir el modelo del fútbol, un deporte tan popular en la Argentina y tan descomprimidor de situaciones, en manos del Estado y con alguna cuota de rentabilidad o autosustentabilidad por lo menos? Bueno, eso obviamente es un debate fuerte. Si nosotros probamos este año pasado, 2016, se subastó, entraron los canales privados, la televisión pública se quedó con 8 partidos de los 15 de fin de semana y obtuvimos de lo que el fútbol necesita, después profundicemos el tema fútbol, pero lo que el fútbol necesita, que son 2.500, entre 2.500 y 3.000 millones de pesos por año para subsistir, en la subasta obtuvimos 500, 600 con el main sponsor. Por lo tanto, ese modelo implicaba o que el fútbol se quebraba definitivamente o que el Estado tenía que poner, aunque ya habíamos ahorrado 500 millones, 2.500 más. A mí, yo creo fervientemente que, como tantas instituciones de la Argentina, el fútbol tiene que cambiar. Entonces no le podemos pedir al Estado lo que el fútbol no realiza por sí mismo. No, el fútbol que nos quedó es un desastre. Es el peor de la historia. Después de haber puesto 3.000 palos por año para hacer propaganda burda, porque digamos la verdad, era burdo. No, eso está bien. Era burdo, pero además, eso hicieron propaganda burda. Pero ¿por qué y no nos clasificamos para el sub-16? Porque la única alternativa es que ahora yo puedo, digamos, pero que todos para acceder tengan que ir y pagar. Pues veamos cómo termina la historia. Pero ahí tenés. De nuevo, para mi gusto, el mejor Mauricio. El que va, encara los problemas y trata de solucionar. El mejor gobierno de Cambiemos, el que va y trata de solucionar los problemas. Digamos, y con costo, porque es costo. A ver, a vos no se te escapa que este ir y venir tiene costos. Sí, pero tiene costos económicos y tiene costos políticos. Pero teníamos que salir y solucionar una situación de demagogia absoluta. Y el presidente lo hace. A mí eso, francamente, me encanta y me da orgullo. Última, Hernán, este es un año electoral. ¿Qué se juega? En público se dice, bueno, es nada más que una elección de medio término, y en privado todos dicen, si no ganamos la de medio término, estamos en un problema grave. Mirá, a mí me parece a lo mejor porque tanto vos como yo hemos perdido pelo de que nos conocemos, por lo tanto, digo, cierta experiencia. Se nos ha prendido fuego la cabeza más de una vez. Hemos visto gobiernos que pierden elecciones de medio término y después ganan en las reelecciones, digamos. En Argentina no, porque el problema de reelección solamente aparece después de la Constitución de... Sí, el peronismo no suele tener ese problema, ese conflicto. No. Pero si vamos a los ejemplos internacionales, hay partidos que pierden las elecciones de mediano término y después ganan las elecciones presidenciales. Por lo tanto, eso no es... yo en un punto cierto que lo desdramatizo.
Esto no quiere decir no darle tremenda importancia. Tremenda importancia porque si bien hemos tenido un gran éxito en la búsqueda de acuerdos en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores durante los primeros tiempos de gestión, es evidente que el gobierno necesita más fuerza. Más ímpetu. Más ímpetu. Este es un gobierno que gobierna, es un desafío enorme que nos hemos planteado. Por primera vez en minoría con las dos cámaras. No hay ejemplo en la historia argentina. Creo que hay un ejemplo de Derqui. Hay que remontarse al siglo XIX. Minoría en las dos cámaras. Y la verdad que se puso un proceso de transformación en marcha. Se me acabó el programa, Lombardi. Un placer charlar contigo. Gracias por venir. Otro saludo, Hernán. Gracias, saltamos la grieta y ahí nos vamos al final. Vamos a... Mirá, ¿Cómo le va? que el hombre falta el bastón. ¿Cómo andamos? Bien, todo bien. ¿Bien? Perfecto. ¿En qué me perdés vos acá? Yo con te comento, bueno, ya te comenté, estoy aprendiendo dibujo en la escuela de Michael Fox, así que como podrás ver, es lo que hay. Te comento que ya empezó el derrame, así que nos podemos poner optimistas. Ya el dibujo un derrame ácido, parece. Un derrame de ácido. No, un poquito el panorama de las elecciones. Parece que va a estar muy garantizada las elecciones. El recuento de votos lo va a hacer Warren Beatty, así que va a ser un éxito esto. Está bien, a ser un éxito. Va a haber que... Bueno, pero viste que ahora damos marcha atrás, ¿no? Por eso, sí, volver un poquito al pasado, ¿cómo que no? En plenas elecciones, haciendo campaña, Mauricio haciendo el baile de la lluvia, a ver si viene la lluvia de inversiones. ¿Quién te dice? La lluvia de dólares. La lluvia de dólares, de inversiones tan esperada de China, de Japón. Randazzo va a estar plena campaña en tren, un tren que nos va a llevar a la luz del final del túnel. Él se va a hacer cargo de la pesada herencia. Después vamos a tener el tren de Randazzo, el final del túnel, o sea que la va a subir a Michetti en algún momento. La va a subir seguro. a Michetti, por supuesto, es un caballero. Es un caballero. Sí. Vidal va a cerrar campaña en Olavarría, dice que tiene mucha convocatoria ahí, así que va a cerrar ahí lleno de gente con una Vidalita. Y quien va a garantizar la seguridad de todas las campañas de elecciones va a ser Patricia Bullrich. Con balas de goma que la gente le va a cantar. Mira, tiene una boca así tipo... Tiene una boca... Corazón. Y vos en el tren de Randazzo, por ejemplo, ¿vos te subirías por la máquina?